ahí no están viendo la presentación, ¿no? Sí. Una presentación en PowerPoint, digamos. Sí, Mario, se Ah. ve uno que tiene solo un slice. Sí, sí. Bueno, básicamente lo que quería es, a modo de que quede claro de cómo se utiliza el método este que estuve hablando anteriormente, darle un ejemplo para que puedan formular las preguntas de investigación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo le dije, bueno, primero se aplica el método del embudo, donde uno describe en forma general el problema, contexto mundial, continental, nacional, y así va describiendo. Y después llega al segundo paso, que es aplicar el método de QP, donde yo tengo que definir lugar, quiénes y el por qué, o el problema de la investigación. Entonces ahí vamos a tomar por ejemplo, bueno, yo quiero estudiar como una idea general la baja productividad que tiene determinada empresa. ¿Sí? Que produzca lo que produzca, digamos, autos, juguetes, lo que sea. Entonces ya defino, tengo el lugar de dónde. ¿Qué va a ser? El lugar, ¿cuál va a ser? Va a ser la empresa. ¿Quiénes van a estar dentro de la población de estudio? Bueno, los trabajadores de esa empresa. ¿Por qué realizo este estudio? O sea, ¿qué me llevó a motivar esto? La baja motivación de los trabajadores. Ese es el porqué de mi estudio. Esto yo lo hago aplicando justamente el método de UP. Una vez que tengo definido esto, yo paso al tercer nivel, al tercer paso, que era el método CEA, ¿sí? Causa, efecto, aporte. ¿Cuáles son las causas de este problema? Que los trabajadores tengan una baja motivación. Bueno, puede haber muchas causas, ¿sí? Pero como yo le digo, siempre delimitemos el problema, bueno, podemos estudiar todo, entonces lo que yo voy a enfocarme es en a ver si la poca comunicación que hay dentro de la empresa lleva a que haya una baja motivación en los trabajadores, cuyo efecto final, ¿sí?, sea la baja productividad que yo estoy teniendo en el proceso productivo. ¿Sí? Puede ser que la poca comunicación tenga otros efectos, pero lo que a mí me interesa estudiar ahora es la baja productividad de la empresa. Entonces, ¿cuál es el aporte que yo podría estar sugiriendo? Es, bueno, crear un departamento de comunicación para ver si esto mejora o resoluciona este efecto de la baja productividad de la empresa. Entonces, ¿cómo formulo inicialmente la pregunta de investigación? Bueno, la primera variable, lo que yo le decía hoy, la primera variable que yo voy a usar en la pregunta de investigación va a salir de acá, del porqué, del problema, digamos, ¿sí? Motivación. La segunda variable, en este caso es una pregunta de investigación que tiene dos variables, puede salir de la causa o del efecto. En este caso, la segunda variable, que es la comunicación, sale de la causa, comunicación. ¿En dónde influyen estas dos variables? Bueno, en mi foco principal de estudio, que son los trabajadores. ¿De dónde? De la empresa X o Y. Entonces, acá quedaría formulada, por supuesto que hay que agregarle la parte interrogativa y contextualizarlo un poco más en relación a de empresa de qué lugar y demás, pero ya queda planteado en forma general una posible pregunta de investigación, perdón. Entonces yo puedo resumir esto en una fórmula, digamos, que se puede usar para escribir las preguntas de investigación, que es, la primera variable sale del porqué o del problema, después se puede usar este término ahí, o más, la segunda variable saldría de lo que sería el SEA, método SEA, de la causa o del efecto, sobre cuál, digamos, sobre los trabajadores, sobre quién, en este caso trabajadores, pero si ustedes deciden hacer un análisis sobre animales, bueno, sería animales, así. ¿De dónde? De la empresa tal, ¿no? Entonces lo que queda acá es lo que quería mostrarles era una forma así rápida de cómo redactar una pregunta de investigación usando los métodos de QP y SEA. Eso nomás era... Gracias, Mario. No, por favor.
tendría que... Sí, estoy buscando dónde dejar de compartir aquí. Dame un segundo. Ahí estamos. Estamos. Bueno, si me permiten, voy a compartir en mi PowerPoint. Así continuamos con la última parte de este curso. Esperamos unos segundos, me confirman si ya se ve la presentación. Sí, sí. Perfecto, bueno. Vamos a, en esta segunda parte, tercera parte, vamos a hablar un poco hasta el resto de este taller, que nos quedan unos minutos, hasta las 12, sobre conceptos relacionados con la búsqueda bibliográfica. Y esto tiene que ver un poco con todo lo que ya vino hablando Mario y Hugo, en el tema del planteamiento del problema y los objetivos. Y en esta parte la idea es rápidamente poder responder algunas de las preguntas que he colocado en la presentación. Y vamos a ver de qué forma, con qué herramientas podemos abordar el tema de la búsqueda bibliográfica, que es sumamente importante para cualquier proceso de investigación. Y vamos a intentar responder por qué es importante realizar la búsqueda bibliográfica en el contexto de la investigación, en qué consiste la búsqueda bibliográfica y cuál es el propósito que tiene la búsqueda bibliográfica en el contexto de investigación, en un proyecto de investigación, una tesis, etcétera, etcétera. Entonces, para responder la primera pregunta que nos hemos planteado, por qué es importante, y básicamente tiene que ver con lo que comentó Mario en la primera parte. Cuando uno comienza una investigación, uno debe hacerse preguntas de investigación, ¿sí? Esas preguntas de investigación salen de conocer un problema, ¿no? El contexto del problema. Entonces, aquí viene la importancia de realizar una búsqueda bibliográfica que intenta responder, en primer lugar, qué tan impacto van a tener las preguntas de investigación que nosotros nos planteamos al inicio de cualquier estudio, proyecto, tesis, etc. Como bien dijo Mario también, una vez que nosotros comenzamos en el andar con el proyecto, con la tesis, es muy importante que actualicemos la búsqueda bibliográfica. La actualización de la búsqueda bibliográfica nos va a acompañar desde el minuto cero de la investigación hasta, si se quiere, la finalización, que en realidad en este ámbito de la investigación la revisión bibliográfica es continua. Si esto no tiene un fin, digamos, la ciencia avanza, los conocimientos avanzan y uno tiene que estar siempre actualizado, digamos, en el área temática que uno está trabajando. ¿Está bien? Entonces, por eso justamente es importante tener la revisión o la búsqueda bibliográfica. Además, porque la revisión bibliográfica en sí misma ya forma parte de una investigación, si se quiere. ¿Está bien? Dado que, bueno, nos permite, como dice ahí, identificar los errores o limitaciones de otros trabajos previos, que en general estos están, como dice ahí, los propios autores que realizan publicaciones mencionan esto en sus conclusiones, en sus discusiones, cuáles son las posibles líneas futuras de investigación en la cual nos podría a nosotros ayudar para seguir avanzando en la temática que estamos trabajando, ¿no? Como bien dice, los propios autores, hay unas secciones como discusiones, o también
suele pasar que cuando uno envía un trabajo propio, digamos, a publicar, vamos a ver después en qué sitios, en qué lugares, los pares revisores que realizan nuestro trabajo y nos hacen su devolución de manera crítica, se generan discusiones que muchas veces enriquecen finalmente nuestro proceso de investigación, nuestro avance en esa área temática que estamos trabajando. Entonces, como les dije, en sí mismo, esta búsqueda bibliográfica, ¿sí?, constituye como una fuente de inspiración, ¿no? Y va generando en sí mismo las preguntas de investigación, ¿sí? Entonces, realizar la búsqueda bibliográfica implica tener quizás esa fuente de inspiración que nos hace falta como para delimitar nuestro trabajo de investigación y ver por qué camino seguir, ¿sí?, al momento de plantear el problema, los objetivos, como se vio en la primera parte. Además es importante porque cuando uno lee algún artículo, alguna tesis, en las conclusiones además se suele mencionar, es más, se debe mencionar cuáles son las líneas de investigación futuras respecto a la temática, o generalmente se encuentran varias líneas, un resultado de una investigación siempre deja abiertas líneas de investigación futuras. Entonces esto es una herramienta que a nosotros nos sirve en el marco de la búsqueda bibliográfica para poder avanzar en esa línea temática y continuar con nuestros aportes, ¿no? Entonces, eso por ahí es por qué es importante la búsqueda bibliográfica para, bueno, atacar todos estos comentarios, ítems que estuve comentando hasta el momento. Bueno, ¿y en qué consiste una búsqueda bibliográfica? Bueno, la búsqueda bibliográfica consiste obviamente en la revisión de la bibliografía existente, ¿sí?, en el campo de la ciencia, ¿sí?, sobre algún tema en concreto, alguna línea temática en particular. En nuestro caso, vamos, que estamos en la Facultad de Ingeniería, un poco me voy a centrar en áreas o temáticas relacionadas con la ingeniería, pero bueno, cabe recalcar que las diferentes áreas tienen, vamos a ver luego más adelante, sus sociedades, sus propios congresos. Entonces, de acuerdo con la línea de investigación, uno tiene que ir buscando esa fuente de información que nos permita a nosotros, bueno, actualizar nuestra búsqueda. Y bueno, ¿y dónde voy a buscar? Como dice ahí, en jornadas de investigación, por ejemplo, como la misma que estamos haciendo ahora. Quizás hay un proyecto de investigación que a mí me interesa trabajar, me voy a acercar, digamos, al director, o le voy a consultar, y bueno, a partir de ahí me voy a empezar a empapar sobre lo que hace el proyecto, ¿sí?, en proyectos, en artículos científicos, en congresos, en tesis, en libros, ¿sí? Hay infinidad de materiales, digamos, donde uno puede buscar esta información científica para actualizar y mejorar nuestras referencias bibliográficas. Además, no solamente buscaremos artículos, como dice ahí, tesis, sino que la búsqueda bibliográfica también me va a permitir a mí identificar aquellos grupos de investigación fuertes en el área que están trabajando, ya sea a nivel nacional, a nivel internacional. Eso es muy importante identificarlos, dado que, bueno, sería muy provechoso que uno pueda interactuar con esos grupos, dado que, bueno, tienen una cierta ya camino recorrido en el área de relevancia en la que nosotros estamos trabajando. Y esos grupos se conocen, o un nexo para llegar a esos grupos, obviamente, es la búsqueda bibliográfica a conciencia de cuáles son esos autores, esos grupos de investigación que son fuertes en el área que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, no es menos importante esto, porque tal vez en algún futuro yo podría hacer una pasantía, ¿sí?, hacer una estancia, y poder colaborar inclusive dentro de un proyecto que tengan estos grupos que están trabajando ya en el área de estudio.
¿Cuál es el propósito de una búsqueda bibliográfica, ¿sí?, en el contexto de investigación? Bueno, acá hay una representación gráfica en la cual, bueno, voy a proceder a explicar, digamos, de qué se trata esto. Aquí lo que yo intenté exponer es, fíjense, en el lado izquierdo, es imaginémonos que esto es el mundo de la investigación, ¿sí?, en donde tenemos infinidades de conexiones entre todos los grupos que trabajan a nivel mundial, y los puntos rojos nos estarían indicando, por ejemplo, cuáles son los aportes o los avances, las tesis que están siendo relevantes en los últimos, generalmente, 5 o 3 años, en los cuales yo tendría que hacer foco, ¿sí?, para actualizar mi revisión bibliográfica, mi búsqueda bibliográfica. Entonces, en primer lugar, yo, de todo este mundo, digamos, científico, yo tendría que identificar primero cuál es mi área de relevancia, mi área de investigación, ¿sí? Y de esa parte, de toda la parte, tomar solamente una porción, identificar, bueno, cuál es el área temática que yo voy a estar trabajando. Y una vez que yo delimito, ¿sí?, voy a pasar al esquema de la derecha. Fíjense, ya voy a estar delimitando cuáles son esos grupos o esos proyectos, ¿sí?, esos trabajos que están relacionados con mi tema de investigación. Y el desafío es, bueno, hacer mi propio aporte, ¿no?, dentro de ese nuevo contexto, nuevo mundo que ya se hace cada vez más chico a medida que yo voy avanzando en la revisión bibliográfica. Por eso me pareció muy importante lo que comentó Mario hoy, lo vuelvo a traer a colación aquí, en donde generalmente cuando uno está en el proceso de investigación y está llegando a encontrar algunos resultados, ¿sí?, importantes, vamos a ver que nuestro mundo cada vez se vuelve más chico, ¿sí? Son pocos los grupos quizás que están trabajando en esa área temática y con ese nivel, digamos, de aporte científico. Por lo tanto, vamos a encontrar muchas similitudes con otros trabajos, que ahí tenemos que ser, digamos, el grupo, el director, el tesista, tiene que ser capaz de alguna manera de justificar o de demostrar cuál es la diferencia, cuál es el aporte que uno está haciendo desde su proyecto de investigación al estado del arte, ¿sí? Muchas veces, como les había comentado anteriormente, los propios pares revisores son gente que está trabajando en el mismo tema, ¿sí? Entonces ya este círculo se vuelve más chico, y ahí es donde uno tiene que buscar la forma de demostrar por qué el aporte es importante, ¿sí?, del aporte que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces ya la búsqueda bibliográfica se vuelve cada vez más estrecha en esos trabajos publicados, que en definitiva luego vamos a determinar que son muy pocos, ¿sí?, a nivel mundial los grupos, y vamos a estar de alguna manera conociendo cuáles son los grupos que están trabajando en otros lugares del mundo relacionados con nuestro tema de investigación, ¿sí? Entonces un poco eso es lo que intenta demostrar esto, que el aporte de científico de un cierto tema va a ser un pequeño, ¿sí?, un pequeño punto rojo en todo, digamos, el mundo de la investigación, y para eso es realmente importante hacer una búsqueda bibliográfica a conciencia y determinar, bueno, dónde están esos trabajos, digamos, importantes, y en el cual yo me puedo diferenciar, ¿no?, con mi aporte. Fíjense que dentro de esa pequeña porción dentro del mundo de la investigación, una de las importantes actividades que debería hacer es identificar sociedades científicas a nivel mundial que están relacionadas, como bien dice, con el área de estudio que yo estoy trabajando.
Como les comenté, como estamos orientados, este curso está orientado y dictado en la Facultad de Ingeniería, aquí yo traigo algunos ejemplos de sociedades que están relacionados con la IEEE, que es la institución internacional que agrupa la carrera de Ingeniería, Electromecánica a nivel mundial. Esa asociación, ¿sí?, tiene dentro de su asociación justamente varias sociedades, comunidades, algunas de ellas les pongo aquí en el ejemplo, ¿sí? También pueden buscar ustedes, fíjense en la parte inferior de la diapositiva, está la dirección web, ¿sí?, en donde mi idea era que ustedes puedan ingresar a esta página y ver todo el listado completo de las sociedades que existen en el mundo, que agrupan una cierta área temática, línea temática, ¿sí? Aquí hay los logos, por ejemplo, de algunos que traje: Industrial Application, robótica, ¿sí?, electrónica de potencia, energía y sociedad, ¿sí?, etcétera, etcétera. Si ustedes pueden ingresar a la página, después quizás les dejamos el enlace, van a encontrar, como les dije, una lista mucho más extensa sobre estas sociedades, y es aquí en donde yo debería identificar, ¿sí?, mi círculo en el cual yo voy a estar trabajando, y empezar a realizar mi búsqueda bibliográfica directamente dentro de estas sociedades. ¿Por qué? Porque estas sociedades tienen sus propios congresos, ¿sí?, sus propias revistas, en donde yo voy a tener, digamos que una vez que yo termine el camino recorrido, si estoy haciendo una tesis, ¿sí?, maestría, doctorado, mismo proyecto de investigación, voy a nutrir desde esa sociedad con los últimos avances en la temática, ¿sí? Yo creo que es importante tomarnos un tiempo luego, ingresar cada uno en su área temática que está trabajando, identificar cuál es la sociedad, ¿sí?, que está relacionado con su tema de investigación. Es la idea un poco hacer este trabajo para cuando terminemos este taller, y luego identificar, bueno, cuáles son esos congresos que son patrocinados por esta sociedad, cuáles son las revistas científicas en las que yo puedo enviar mi trabajo para que sea evaluado, ¿sí? Y identificar dentro de ese mundo completo cuál es mi lugar de pertenencia, ¿no? Donde yo puedo hacer mi aporte. Como bien les comenté entonces en la diapositiva anterior, fíjense, cada sociedad tiene su conferencia científica. En las conferencias, cuando patrocinan congresos, generalmente son congresos anuales o bianuales. Estos congresos, cuando uno envía un trabajo, y van a incluir su artículo en lo que se denomina proceeding o actas de congresos, y esto le da mucha visualización a nuestro trabajo, ¿sí? Además, otros autores también pueden ir a buscar como fuente de información, ¿sí?, los artículos que se publican en estos congresos, de manera tal de estar siempre a la vanguardia de lo que es la búsqueda bibliográfica en nuestro área de investigación. No solamente congresos, sino también cada sociedad tiene su propia revista, ¿sí?, su propio journal. Estos journal ya apuntan a trabajos de alto impacto, ¿sí? Uno puede primero comenzar por un congreso, participando en un congreso que están patrocinados por estas sociedades, y luego, si el trabajo presentado tiene potencial, muchas veces los propios congresos seleccionan los mejores artículos y los invitan a publicar en su propia revista, ¿sí? Obviamente tiene que pasar nuevamente por un proceso de revisión de pares, pero bueno, sería una forma de poder publicar en una revista científica, participar primero en un congreso patrocinado por alguna sociedad, y luego, en base a este artículo, a esta publicación científica,
luego hacer, digamos, un segundo paso y presentarlo en una revista o un journal que ya tiene un alto impacto y un mayor alcance para los demás autores, ¿sí? O para toda la sociedad. Algo importante que creo que debemos tener en cuenta cuando hacemos la búsqueda bibliográfica es tener en cuenta, valga la redundancia, lo que se denominan los thesaurus o la taxonomía. ¿Sí? Son dos conceptos que se aplican a cualquier área de investigación o cualquier línea llámese de ingeniería, medicina, ¿sí? Psicología, arte, cualquier tipo en el que esté apuntado nuestra investigación, vamos a tener siempre estas tesauros o taxonomy. Vamos a ver ahora qué indican cada uno de estos conceptos y por qué nos permite a nosotros mejorar nuestra búsqueda bibliográfica, ¿sí? Al momento que la hagamos. Entonces, comenzamos primero por definir qué es lo que se entiende por tesauros. Y en realidad, cualquier institución de investigación, en este caso la IEEE, como les venía comentando, tiene lo que se denominan los términos relacionados con los artículos que se publican en el área de ingeniería, ya sea técnicos o científicos. Es decir, que cada una de estas sociedades va a tener ciertos descriptores que son vocabularios controlados, como dicen ahí. Entonces, vamos a tener terminologías que son propias, o vamos a decir que es un lenguaje propio, ¿sí? de la sociedad en la que estemos trabajando. Y estos tesauros nos lo definen porque nos va a servir para mejorar nuestra búsqueda bibliográfica, ¿sí? Como bien dice ahí, mejora la indexación y la recuperación de los artículos, ¿sí? Para cuando nosotros tenemos que hacer una búsqueda bibliográfica, ¿sí? Sobre todo para los motores de búsqueda. Cuando vayamos a utilizar algún motor de búsqueda en Internet, y conociendo cuáles son estos tesauros, podemos enfocar con mejor, digamos, precisión nuestra búsqueda bibliográfica, ¿sí? Por otro lado, tenemos la taxonomía, ¿sí? La taxonomía está un nivel por debajo de los thesaurus. Como bien dice ahí, comprende los 3 primeros niveles jerárquicos de cada término de familia, ¿sí? A partir de los términos más altos del tesauro, ¿sí? Y vamos a ver que en la parte inferior yo les dejo, la idea es que ustedes como parte también de la ejercitación puedan acceder y descargar, son PDFs que están en la página web, si no pueden poner directamente IEEE Taxonomy o IEEE Thesaurus en el navegador y directamente los va a llevar a la página donde puedan descargar 2 PDFs, que la idea es que trabajemos sobre estos PDF para realizar una búsqueda bibliográfica en función a estas definiciones que estamos dando aquí, ¿sí? Obviamente cada uno con su línea temática de investigación, ¿sí? Entonces vamos a tener que identificar cuál dentro de los tesauros y las taxonomy, o las taxonomías, cuáles van a ser esas palabras claves para enfocar nuestra búsqueda bibliográfica en ese sentido, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Fíjense, en el PDF ustedes van a encontrar diferentes, ¿sí? Thesaurus, y por ejemplo aquí les muestro las palabras, por ejemplo, Circuit and System, es una palabra, un tesauro amplio para esta revista, pero de alguna manera, si nosotros nos vamos al PDF de Taxonomy, al que está a la derecha, fíjense que ya tiene diferentes niveles de jerarquía, ¿sí?
Es decir, que la palabra circuits o circuito ya se empieza a desglosar en diferentes otras palabras, ¿sí? Y cada una de estas nos está indicando, bueno, cuáles son los artículos científicos que están relacionados con estos términos que están aquí, ¿sí? Entonces yo una búsqueda gráfica la puedo focalizar identificando el tesouro por un lado e identificando la taxonomía por el otro, ¿sí? Entonces nos va a permitir ir a un motor de búsqueda, ¿sí? Y ese motor de búsqueda va a estar optimizado, ¿sí? Para encontrar artículos científicos que están relacionados con estas palabras o estos vocabularios controlados, ¿sí? Entonces, la idea es que a partir de estos conceptos, fíjense, acá les muestro un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de una sociedad. Este está sacado directamente ya de la página web que les dejo en la parte inferior. Ustedes pueden ingresar a la Community Society de la IEEE. Ahí van a encontrar una lista extensa de sociedades o de comunidades. Y una de ellas, por ejemplo, es esta que les muestro aquí, ¿sí? Esta sociedad, Industrial Electronics, de la IEEE, y esta sociedad, además de patrocinar congresos, como bien les dije hace un momento, también tiene asociado una revista, ¿sí? Que es la que se muestra en la imagen, y fíjense, esta página, cada una sociedad tiene su página donde pueden encontrar información de las publicaciones, de los congresos, los pasados y los futuros, ¿sí? Los deadlines para ir presentando trabajos, y además tienen la posibilidad de acceder a las últimas publicaciones científicas en journals, como por ejemplo, aquí se muestra una imagen, pero si uno quiere revisar esos artículos, fíjense que la página nos va a llevar a un explorador, ¿sí? Ese explorador se llama IEEE Explorer, donde generalmente está concentrado, ¿sí? La mayoría de los trabajos científicos patrocinados por el IEEE, ¿sí? Entonces, como ejercicio propuesto y en función a los conceptos que vimos en este corto tiempo, la idea es que cada uno de los participantes pueda ingresar a una sociedad que ya haya detectado que está en línea con su investigación, con su proyecto, con su tema que está realizando. En esa sociedad que identifique las conferencias, los congresos, las revistas que está patrocinando, ya sea para este año o para los años futuros, en donde uno puede mandar los trabajos que están realizando. Y además, una vez que hagan esto, que realice una búsqueda bibliográfica basada en esos descriptores que vimos hace un rato, relacionado con los tesoros y con la taxonomía, ¿sí? Entonces, de alguna manera la idea es poder darles herramientas para que su búsqueda bibliográfica se esté más enfocada en su área específica de tema de investigación, ¿sí? Así que eso por un lado, les dejamos entonces la propuesta. Creo que eso es todo por esta parte. Vamos a tener unos minutos para trabajar, unos minutos para verificar si pudieron acceder a la página web o alguna consulta que tengan, ¿sí? Y finalmente tenemos unos minutos luego, los últimos creo 10 minutos, Hugo, como para cerrar y tratar de englobar todo lo que vimos y la presentación de un trabajo final, ¿no? Sí. Ahora, esta sección lo trabajaríamos durante 10 minutos, por supuesto de manera incipiente, luego lo profundizamos, que trabajaríamos hasta las 11:55. Entonces ahí volveríamos, y bueno, si hay alguna consulta o algo parecido, y ahí le presentaríamos la consigna del trabajo que ellos tienen que presentar para la acreditación. Muy bien. Gracias entonces por la participación y estamos atentos. A las 11:55 nos volvemos en contra, pero lógicamente estamos acá para las consultas. Vamos llegando de esta manera al final del taller. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Bueno, ahora tendríamos, o simplemente registrando, las consultas.
perdón, la consigna de trabajo, cuándo entregar y dónde entregar. Roberto. Hola, Hugo. ¿Se escucha? Ahí en el título del enlace para la asistencia estaba el correo. Bueno, entonces lo que tendríamos que entregar para el día viernes como cierre a última hora, primero lo referente al problema, su problematización, el planteo, aunque sea de manera incipiente con una pregunta. En segundo lugar, la redacción de un objetivo, recordemos simplemente esta vinculación con el problema. Y en tercer lugar, la consigna que Armando señaló, al menos para que puedan mostrar de que han hecho el ejercicio y que, bueno, que están, digamos, encausados y orientados en ese aspecto. Lógicamente que un taller de 2 horas, digamos, es un aporte, pero que también todo esto es introductorio, incipiente, queda después para que uno pueda continuar profundizando, lógicamente, en contacto más directo con el director, con los otros docentes, becarios también, etcétera, sí. Pero bueno, les agradecemos la inquietud, la presencia. También agradecemos a Secretaría de Ciencia y Técnica, que viene justamente potenciando esta jornada que nos permite a todos los docentes de la casa socializar los trabajos, las investigaciones, también poner en juego experiencias, conocimiento, y por supuesto a todos los estudiantes que con sus ganas de aprender, con sus inquietudes, también uno se siente enriquecido y motivado. Bueno, no sé si alguno de los otros ingenieros quieren aportar algo más. No, simplemente lo de vuelta, agradecer la participación. Y no sé si tienen nuestros contactos, pero yo creo, de mi parte por lo menos, y creo que todo el equipo acá del taller estamos a disposición durante la semana para evacuar dudas que tengan, y a lo largo, bueno, de todo el año, por supuesto, cuando quieran realizar una consulta, acérquense, mándenos un email, un WhatsApp, lo que sea, que vamos a estar disponibles para orientarlos, ¿sí? Con el envío del trabajo se daría la acreditación, ¿sí? O sea, no solamente la asistencia, sino también el taller aprobado. Bueno, si no hay nada más que decir, bueno, gracias a todos por el tiempo, por la dedicación, y también, como señalaba Mario, estamos a su disposición. No sé, Armando, si usted quiere No, decir algo. muchas gracias por la participación y desde ya estamos atentos para cualquier inquietud. Ahí nos Que piden los tengan- contactos por el Facebook. Perdón que nosotros estamos acostumbrados a estar todos juntos en el Zoom, entonces por ahí no le estamos dando mucho seguimiento al Facebook. Ahora leí el Facebook y nos están pidiendo nuestros contactos, así que le vamos a escribir ahí los correos. ¿Está bien? Dale, por el chat del Facebook. Vale, Exacto. lo mandamos por ahí. Sí, sí, también pregunta Sonia si el video quedó grabado. Entiendo que sí, Sonia. Entiendo que los talleres quedan grabados. Sí, Después se le puede pedir a Ciencia y Técnica que los pase, ¿no? sí, sí. Sí, eso están disponibles. Así que, Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, Igualmente, hola, igualmente en el enlace donde tendrían que mandar la asistencia, ahí estarían los datos nuestros y los correos, así que recibiríamos todos. Ahora yo estoy modificando la planilla. Creo que eso es todo. No sé si alguien más quiere agregar algo. bueno, de esta manera cerramos el taller. Gracias a todos y nos mantenemos en contacto. Bueno, buena semana para todos. Buena semana para todos. hasta luego. Saludos. Hasta luego.
Buena semana para todos. Hasta luego. Chao.